Imposible. Era imposible respirar, incluso ahogarse por aire. De alguna manera, los pulmones dañados capturaron lo suficiente, pero era poco profundo. Cada segundo era una agonizante lucha por respirar mientras se atragantaba. Fue entonces cuando llegó el resto del dolor. En todas partes ardió. Era imposible moverse incluso sin que la agonía se manifestara. Incluso mientras el aire pasaba por su piel expuesta y quemada, se sentía como si alguien le estuviera poniendo un soplete en la piel. Se le escapó un jadeo débil y luchado, ni de lejos tan intenso como hubiera sido si hubiera sido capaz de hacer más. La debilidad también apareció en segundos después. A pesar de que el mundo ya era negro, sin ningún tipo de interacción visual, sabía que no estaba muerto. De alguna manera, no había sufrido lo suficiente en su vida hasta ahora como para permitirle morir. Había demasiado dolor, demasiado nublado, para que él entendiera lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estuvo él? ¿A dónde iba? ¿Quién lo llevaba? Reserva tu energía, Gohan, dijo Piccolo. Fue entonces cuando Gohan se dio cuenta de que lo estaban cargando. Apenas se podía sentir la sensación de los músculos expuestos y quemados en su espalda, con dos brazos debajo de él. Fue el ataque del Namekian el que implosionó el orbe de Broly, causando la explosión. Su corazón latía débilmente en su pecho, y Gohan se dio cuenta de que su cuerpo estaba sangrando, el líquido tibio se escurría de quemaduras, escapes, cortes y contusiones reventadas. La sangre quemada se pegó a su cuerpo y dentro de su cuerpo. El dolor dentro de su cuerpo le dijo que estaba sangrando internamente y que también enfrentaba una falla orgánica. No era la primera vez que lo enfrentaba. En el espacio, habría sido una evacuación de emergencia a una cámara de curación. Aquí iba a morir. Incluso mientras pensaba en ello, podía sentir que se desvanecía cada vez más. Cada toma de aire era más difícil que la última. Cada vez que su corazón bombeaba sangre, bombeaba menos. Incluso para un Saiyajin, el cuerpo solo podía soportar tanto abuso. A lo largo de su vida, este cuerpo sufrió las heridas más aterradoras, extremidades arrancadas, piel quemada en secciones enteras de su cuerpo, atravesado por objetos extraños, huesos abiertos e injertados, cajas torácicas rotas, músculos arrancados de su cuerpo también, y ahora tiene los ojos quemados. Incluso ahora, su cuerpo se aferró a las pajitas para sobrevivir, negándose a caer en la oscuridad de la próxima vida. En toda su vida, había sido el único compañero que nunca podría renunciar a él. Incluso ahora, mientras se desmoronaba lentamente a su alrededor, incluso ahora luchaba por aguantar. Incapaz de dejar de temblar, Gohan trató de hablar, fallando porque sus pulmones no producían el ruido necesario. Todo lo que salió fue un ruido áspero. No intentes hablar con tus pulmones, no tienes mucho tiempo, aconsejó Piccolo. Si tenemos suerte, podemos llevarte a ti ya Vegeta Dende a tiempo, y él puede curarte. No voy a esconderte esto, Gohan. Lo más probable es que ninguno de los dos sobrevivirá. Fue reconfortante escuchar la verdad al respecto, en lugar de tranquilizarme pensando que él estaría bien y que todo iba a estar bien. A una parte de él ya no le importaba. La muerte sería una liberación del dolor en gran parte de su vida, tanto en cuerpo como en alma. Pero luego todavía estaba el miedo a sus acciones en la vida. La muerte podría ser una liberación, o podría ser el comienzo de un nuevo nivel de tormento que nunca había imaginado. Podría arrastrarlo hacia la oscuridad, donde sería destrozado como todos los que alguna vez lastimó lo juzgaron. Podría ser como sus pesadillas. Fue suficiente para recordarle por qué tenía que aguantar, si no solo por él mismo, sino por la familia que había perdido. Todavía quedaba otro además de él mismo. Esa chica, Pan. Todavía era una idea extraña, que de alguna manera él era el padre de alguien. No entendía completamente lo que significaría en un planeta como este, no sabía lo que era ser padre, no en el contexto de este mundo. Pero sí había una razón para empujarse hacia adelante, pateando y gritando desde el borde de todo esto, era ella. Todavía recordaba cuando ella le agarró la cola en público, tratando de mostrarle cómo ella también tenía una. En su interior, deseaba haber recordado una época en la que era tan inocente, en los recuerdos que había perdido entre el fuego de los mundos moribundos. Detrás de ellos, podía sentir a Trunks, Andos.
Con los dos era un poder que se desvanecía, también estaba disminuyendo rápidamente. Vegeta. ¿Qué pasó? Gohan finalmente preguntó. Piccolo, ¿lograste matarlo? No. Solo compré el tiempo suficiente para recogerte, Vegeta y Trunks. Tan pronto como llegué a ti, esa cosa comenzó a arrastrarse fuera del cráter, y era hora de irse. Hasta ahora ha destruido 2 ciudades mientras hemos estado volando. Así que todavía no había terminado. No se detendría hasta que muriera. Había una triste ironía en todo esto. Había pasado la mayor parte de su vida hasta ahora matando gente indiscriminadamente, masacrando mundos enteros, destrozando familias. ¿Cuántas personas habían rogado por sus vidas frente a él? ¿Cuántos le habían pedido desesperadamente que perdonara a sus familias? Madres, padres, hermanos, hermanas, hijos e hijas, todos le suplicaron y suplicaron que les diera más tiempo. Ahora su propia familia sufrió y murió, y haría cualquier cosa para ganarles más tiempo. Sin expresarlo, mentalmente o en voz alta, Gohan se quedó callado en sus pensamientos. Era cierto que su padre, hermano y madre no merecían morir, no así. Pero también era cierto, era que se merecía verlos morir. Fue lo suficientemente doloroso que sintió que sus pulmones se contraían bruscamente, mientras sus ojos se cerraban aún más fuerte. Este fue el castigo del que le habló Paragus en sus pesadillas. Lo que le había hecho a tantos otros, ahora lo estaba visitando. Incluso si significaba el sufrimiento de personas que no lo merecían en absoluto. Necesitaba sobrevivir. No para evitar el infierno, sino para detener a Broly. El monstruo perfecto de Paragus, la leyenda de su pueblo, necesitaba ser detenido. Ninguno de los otros podía esperar enfrentarse a él, ni siquiera Vegeta. Demonios, incluso él apenas lo había arañado. No moriré. Sobreviviré. Me haré más fuerte. Yo lo detendré. Si no fuera por mi familia, si no por mí, entonces matará a toda la gente si no lo hago. Por primera vez en su vida, Gohan comprendió cómo se sentía su padre cuando se enfrentaba a un mal indomable. Pase lo que pase con él, tenía que detener a este monstruo. Ya era demasiado tarde para él, siempre necesitaría hacerlo aparte de lo que había hecho, pero no era demasiado tarde para los miles de millones de personas de este mundo. No era demasiado tarde para la niña que había conocido hoy. Pero incluso con esto en mente, su corazón seguía bombeando menos sangre con cada golpe en su pecho. Se volvió más y más débil. Fue cuando sintió que Piccolo se movía hacia arriba, que su mente se dio cuenta de dónde estaban. El cambio en la corriente de aire lo hizo temblar de agonía, y otro ruido ahogado y áspero escapó de sus labios. En cierto modo, era bueno que no pudiera ver. Si sus ojos funcionaban, podía ver qué sensación le decía que era el caso. Gran parte de su piel estaba quemada o desaparecida, sangraba profusamente y sus brazos estaban destrozados. Ni siquiera conocía el estado de sus piernas, gracias a que no tenía sensibilidad en ellas. Si fuera un apostador y pudiera moverse para tocarlo, habría adivinado que el lado izquierdo de su cara también era un desastre sangriento y quemado. Temblando incontrolablemente un momento después, a pesar de no tener frío, era cada vez más claro lo cerca que estaba del borde. No te rindas. Aún no está hecho. Fue cuando sintió que la velocidad aumentaba, Gohan se dio cuenta de dónde había llegado. Dende. Gritó la voz de Piccolo. Dende, te necesitamos ahora. Sal de aquí. Ya voy. Dende dijo en pánico. Oh no, esto es terrible. Qué buen trato al lado de la cama tienes, idiota verde. Hubo un momento de vacilación antes de que Dende hablara a continuación, lo que hizo que incluso Gohan se sintiera nervioso. Por supuesto, comenzó a sentirse más que nervioso un segundo después. Antes su cabeza se sentía liviana, ahora se sentía cada vez más mareado, incapaz de moverse por completo. El mundo comenzó a hormiguear incluso cuando sintió que comenzaba a deslizarse. Fue entonces cuando sintió algo cálido. El calor pareció crecer y crecer a medida que lo sentía extenderse por todo su cuerpo. Lentamente, sus piernas comenzaron a sentir un hormigueo de nuevo, sintiendo que todos los dedos de sus pies e incluso los pelos de las piernas cobraban vida. La sensación fue suficiente para hacer que Gohan se estremeciera por un segundo. Cada bocanada de aire que tomó se hizo más fácil.
Parecía que con cada respiración sus pulmones se llenaban con menos quemaduras y costras de sangre. Date prisa, Dende, instó Picoro. Picoro está muy malherido, esto lleva tiempo. Sé que no es ideal, pero no se puede apresurar, suplicó Dende. Solo hubo un ruido frustrado del Namekian, que le dijo a Gohan que de alguna manera las cosas estaban peor de lo que aparecían. Pero con cada pocos segundos, se sentía más saludable. Incluso ahora podía sentir cómo la piel se volvía a unir. Parches de piel sobre músculos sintéticos incluso volvieron a crecer lentamente sobre los músculos desgastados y expuestos. La sangre le llenó las venas y podría desaparecer el mareo y el hormigueo. Su pecho y abdomen se sentían como si se estuvieran llenando de luz mientras los músculos desgarrados y destrozados volvían a llenarse. Finalmente, su rostro sintió un hormigueo por un momento, antes de llenarse de nuevo, y sus ojos lentamente volvieron a la vida. Ligero. Era tan brillante que para Gohan era difícil incluso mirar, en cualquier lugar. Girando su cabeza dolorosamente lejos de la luz, Gohan trató de mirar directamente a su sombra. Solo entonces se dio cuenta de que estaba sentado. «¿Padre?» La voz de un niño preguntando suplicante. «Papá. Papá. Respira, papá. Dende. Dende, por favor. ¡Ayuda!» Fue entonces, por primera vez que Gohan pudo ver bien a Vegeta. El príncipe Saiyajin había recibido un golpe directo, protegiendo a su hijo del monstruo que estaba allí. Lo que vio no fue bueno. Su brazo izquierdo había desaparecido casi por completo y había estado sangrando a través de una pieza de ropa rota mal hecha, tal vez por un jirón de los pantalones de Trunks. Burno saturó lo que quedaba de su lado izquierdo. Por supuesto, mientras yacía allí, su hijo de 11 años se cernía sobre él, tratando de pensar desesperadamente en algo que hacer. La expresión de Vegeta estaba en blanco, sus ojos abiertos y sus rasgos completamente detenidos. Era una escena que había visto 1.000.000 de veces antes. Incluso si odiaba a Vegeta, ya su mocoso, no era agradable verlo. Especialmente después de lo que le acababa de pasar a su propio padre. Al menos Trunks tenía una oportunidad real de salvar a su padre. Incluso cuando Dende corrió desesperadamente para tratar de ayudar, Gohan sabía que no tenía sentido. Las lágrimas que ahora tenía el joven se hincharon en sus ojos. Parpadeando varias veces, fue difícil incluso para Gohan mirar. Al igual que con Goku, Vegeta había dado todo para salvar a su hijo. Odiar a Vegeta ahora parecía mezquino. Lentamente levantándose de donde estaba, Gohan dio varios pasos hacia el chico. Incluso mirando a su contraparte mayor, Gohan pudo ver el dolor en los ojos del otro hombre. Sin embargo, la diferencia fue primordial. El chico más joven de esta línea de tiempo nunca había experimentado esto antes. El hombre mayor estaba endurecido. Incluso con todo el dolor que experimentó, había visto la muerte antes. Pero aún así, incluso con eso en mente, sus ojos brillaban con lágrimas. Cada vez que exhalaba, temblaba. Era otro cuerpo para agregar a la pila. Dende colocó sus manos hacia adelante y comenzaron a brillar, pero Vegeta no comenzó a recuperarse. En cambio, su cuerpo simplemente yacía allí. A pesar de todas sus declaraciones duras, y por toda la falta de respeto que le mostraron, Gohan reconoció el sacrificio de Vegeta. Nadie iba a matar a su hijo. Incluso si eso significaba enfrentarse a la muerte él mismo, Vegeta estaba preparado. «Papá», instó Trunks de nuevo. «Papá, por favor». Parpadeando con fuerza de nuevo, Gohan sintió que su propio corazón se saltaba un latido mientras miraba hacia Picoro. El Namekiano miró a un lado él mismo. Cerrando los puños con fuerza, Gohan sintió un hormigueo en el brazo izquierdo mientras sus músculos sintéticos se contraían débilmente. Finalmente, Gohan sintió que se paraba cuando el peso de todo se derrumbó a su alrededor. Mamá, se atragantó. Papá, Goten, hubo otro estrangulamiento cuando dejó caer su propia cabeza hacia un lado. No había ningún enemigo en su puerta, no había más pensamientos en sus pies. Con otro ruido ahogado siendo contenido, Gohan miró hacia arriba con sus propios ojos todavía ardiendo por las lágrimas. Trunks, el mayor de los Trunks, intervino al chico que agarraba a su padre. Él se ha ido. Esto iba a terminar. No se detendría en algún punto distante en el futuro, se detendría ahora.
Tan fuerte como pudo con su mano, agarró los jirones de armadura de Turles en su cuerpo con una mano mientras sentía que comenzaba a llorar. Finalmente, las lágrimas cayeron libremente, ya no hubo resistencia, no quedó nada que se interpusiera en el camino de su corazón desgarrado. Se le escapó un grito ahogado y dolorido. Las lágrimas que no había podido contener se deslizaron por sus mejillas, mezclándose con sangre y arrastrándose sobre quemaduras, cortes y cicatrices. ¿Por qué me obligaste a hacerlo? Gohan le preguntó al cadáver. Podríamos tener, si tú, ¿por qué? Lágrimas de ira se mezclaron con lágrimas de dolor, antes de que Gohan golpeara su puño débilmente contra el cuerpo sobre el que ahora estaba encorvado. Por favor, solo, Gohan respiró. Dime por qué. El recuerdo todavía estaba crudo, pero podía verlo repitiéndose, solo que esta vez podía verlo repitiéndose para otros dos. ¡No! Trunks gritó, cerrando los ojos de dolor. No puede irse. Es mi padre. Puede hacer cualquier cosa. No era un pequeño príncipe bastardo, lo que Gohan estaba mirando era un niño, suplicando desesperadamente a su padre que se quedara con él. ¿Por qué? El Trunks mayor finalmente se rompió, sollozó mientras agarraba el hombro del doble más joven, con fuerza. Hubo varios sollozos fuertes mientras trataba de mantener la compostura, pero fracasó. No ayudó que el más joven llorara aún más incontrolablemente. El último grito fue suficiente para endurecer la resolución de Gohan. Incluso con sus propias lágrimas en los ojos, incluso con sus propios recuerdos dolorosos en el fondo, sabía lo que tenía que hacer. Inmediatamente volviéndose hacia el mirador, vio el borde del jardín. Sentado en la barrera de piedra a su alrededor, Gohan sintió que tomaba varias respiraciones más. ¿Por qué estás sonriendo? Gohan finalmente espetó. No te felicité, idiota. En silencio, y con cierto nivel de dignidad que Gohan no podía ver pero podía sentir, Kakaroto continuó sonriendo por varios momentos. Porque sé que enojarme o deprimirme no cambiará nada. Entonces, lo que eso significa es que necesito esforzarme más, explicó Kakaroto. Su padre se había equivocado, al menos parcialmente. La ira de Gohan fue lo que lo guió, fue lo que le hizo darse cuenta de su propósito. Era lo que lo había salvado 1000 veces. En este momento, le dijo lo que sabía que era verdad. La bestia de Paradus, su hijo, necesitaba ser detenida. Pero eso también significaba que no podía darse por vencido. Necesitaba esforzarse más. No podía dejar nada fuera de su alcance. Se haría cualquier sacrificio que fuera necesario. Cada dolor que tuviera que experimentar, lo soportaría. Ahora mismo, sabía lo que eso significaría. Mamá y papá siempre están tan callados desde que te fuiste. Siempre están tristes porque no estás cerca. Regresaste lo suficiente para ponerlos tristes. Ahora les estás dando esto, pero no volverás a casa. Yo no entiendo por qué quieren verte, no entiendo por qué quieren verte. Eres malo, egoísta y cruel. Ojalá nunca volvieras. Las palabras de su hermano menor solo saturaron aún más su culpa. No solo no los había salvado, durante años los había descuidado, tratando de hacer que se olvidaran de él, algo que nunca haría. El hermano pequeño por el que luchó tan duro para salvarlo, todavía lo odiaba. Era un odio que al menos podía comprender. Pero el hecho de que lo entendiera lo hizo aún más triste. Goten no debería haber sentido ese tipo de desprecio por nadie, y menos por su propio hermano. Nació de cómo había tratado a sus padres. Mamá, papá, lo siento por todo el tiempo que me perdí. Lo siento, no pude salvarte. Llegando hacia su hombro izquierdo con su mano derecha, donde estaba el nido más grande de hebras de músculos sintéticos, Gohan presionó sus dedos contra la región. La ansiedad se acumuló en su pecho cuando su respiración comenzó a acelerarse. Fue difícil reunir el valor para hacerlo, pero la esencia estaba allí, instándolo a seguir adelante. Cada segundo que se contenía sin darse cuenta, la compulsión se hacía más fuerte. Era la compulsión de hacer lo que sabía que tenía que hacer. Muy bien, ¿qué haría tu padre, Gohan? Eso fue suficiente. Con una profunda toma de aire, Gohan presionó sus dedos en su hombro tan fuerte como pudo. La sangre de color rojo oscuro latía densamente a través de las heridas del tamaño de un dedo que se desgarró en el hombro mientras clavaba 2 de sus dedos.
Su pulgar presionó contra la parte inferior de su hombro y la parte superior de su pecho, tratando de detener el agarre incontrolable de los músculos ante la intrusión de sus otros dos dedos, y tratando de anclar su mano para hacer palanca. Inmediatamente su cabeza tembló y se arqueó hacia atrás mientras reprimía un aullido de agonía. Todo lo que escapó fue un terrible gemido, seguido de un gruñido contenido y tenso. Su mano comenzó a temblar cuando la enganchó debajo del primer implante. Cada segundo que sus dedos estaban en su hombro, Gohan sentía dolor. Solo el horror de cuando el Namekiano, Slug, le arrancó el brazo, podría igualar lo que sintió. Sin embargo, en lugar de suplicar que se detuviera, Gohan se suplicaba a sí mismo para encontrar la voluntad de continuar. Finalmente, incapaz de contener su grito, Gohan enganchó sus dedos alrededor de sus músculos sintéticos y tiró hacia atrás tan fuerte como pudo. Cada segundo era una agonía, no había otras palabras para describirlo además de eso. Cada punto al que se habían adherido los implantes gritaba en su mente, rogándole que se detuviera. Su corazón se aceleró y su mano se estremeció varias veces por todo esto. Fue insoportable. Solo la pura fuerza de voluntad mantuvo su mano en movimiento y mantuvo lo que había comenzado en movimiento. Las hebras se flexionaron y disminuyeron tanto como pudieron, antes de que comenzaran a desprenderse de su estructura muscular existente. Finalmente, con un gran tirón, el primer parche de cables grises se liberó. Los extremos de ambos lados estaban manchados de rojo, y todavía colgaban pequeñas fibras rotas de su cuerpo real. Todo se volvió confuso cuando sintió una combinación de dolor y alivio insoportables. Su cabeza y cuerpo casi cayeron hacia atrás mientras exhalaba con puro alivio, ahora que el músculo cibernético estaba libre. El enorme agujero dejado en su musculatura lo dejó con un ataque de dolor. No podía moverse más allá de los temblores por los que pasaba su cuerpo. Gohan, ¿qué diablos estás haciendo? Piccolo gritó desde el otro lado del mirador, justo cuando los demás se volvían hacia él. Era un lío carmesí grisáceo por todo su hombro izquierdo y su pecho. Su mano derecha también estaba manchada de sangre fresca. Ignorando al Namek, Gohan se estiró de nuevo, cavando en la enorme herida que había abierto con los dedos. Inmediatamente su brazo tembló mientras trataba de ocultar su dolor. Apretó los dientes mientras siseaba, tratando de mantenerse unido. La neblina en sus ojos solo empeoró, esta vez clavándose en su hombro mientras tiraba hacia atrás de las hebras de los materiales implantados. No te rindas ahora. Vamos. Ra. Fue enfermizo. Cuando se apartó de nuevo, su hombro pareció desinflarse cuando los músculos se sacaron de debajo de él. Hubo un tirón en el que su brazo se congeló, los músculos sintéticos no estaban dispuestos a moverse más, ya que se engancharon en su hueso. Con otro tirón, cedieron más, pudo escuchar la tensión en su hombro mientras las astillas de hueso cedían lentamente. Hebras arrancadas de sus hogares, unidas a grapas y otros músculos reales. Cada segundo de esto fue una agonía. Cada momento que se había echado atrás en sus propias entrañas era insoportable. Lo único que lo hacía soportable era el objetivo. Tenía que ganar. Gohan. Dende gritó, sus ojos se abrieron de terror. ¿Qué diablos estás haciendo? Gohan exhaló mientras trataba de contenerse. Sus dedos manchados se crisparon cuando el dolor atravesó su cuerpo. Con el brazo todavía temblando, volvió a estirar la mano. Cada instinto trató de hacer que se detuviera, pero no pudo. Gohan, es suficiente. Dende gritó. Detente ahora mismo, te curaré. Todavía no, dijo Gohan rápidamente, su voz casi descontrolada. Incluso desde sus propios ojos, estaba delirando por los espasmos por los que estaba pasando su cuerpo, tratando desesperadamente de encontrar pedazos que ya no estaban allí. Estirándose, casi se detuvo esta vez, tratando de controlarse. Su brazo izquierdo yacía muerto a su costado, completamente inútil. No había control de él, solo un dolor sordo y horrible, y se movía incontrolablemente cuando su cerebro enviaba señales nerviosas erráticas al brazo mismo. Para luchar contra Broly, necesitaba estar completo de nuevo. Necesitaba estar completo por primera vez en más de 12 años. Renuente en los últimos segundos, Gohan se armó de valor, metiendo su mano de nuevo en la herida.
Un líquido enfermizo rojo-negro salió burbujeando de la herida, antes de resumar por su hombro. Un rostro gruñón se retorció sobre su rostro, antes de que sus ojos se cerraran con un dolor que no podía describir. Sus dedos se hundieron más allá de los huesos y los músculos, encontrando los últimos hilos de su brazo. Enganchando sus dedos debajo de ellos, Gohan comenzó a tirar. Esta vez estaba demasiado anclado, no tirando con él. Otro suspiro agudo salió de su pecho mientras trataba de concentrarse en el trabajo, no en el dolor. Trató de concentrarse en todos los que Broly había matado o estaba matando. Trató de concentrarse en no decepcionar a todos por una vez. Con un último gruñido, el músculo sintético se soltó de su cuerpo, tomando un trozo de músculo y tendones con él. Era imposible gritar de dolor, era tan abrumador que el trozo se soltó. El fuego en el que estaba su hombro antes no era nada comparado con el dolor cegador y caliente que sentía ahora. Colgado muerto a su lado, salvo por los incontrolables espasmos, Gohan se permitió respirar con el alivio de no tener que meter la mano dentro de ese agujero. El agujero que ahora disparaba lanzas de agonía que le destrozaban los nervios en su sistema. Pero el alivio aún estaba allí, un alivio por no tener que seguir abriéndose paso en un agujero que había hecho en su propio cuerpo. Mirando los dedos empapados de sangre y las uñas manchadas de sangre, Gohan solo trató de recordarse a sí mismo que aún no había terminado. Ahora no era el momento de rendirse. Ahora era el momento de esforzarse más. Alcanzando su lado derecho con su brazo todavía bueno, esta vez mirando directamente a los namekianos frente a él, Gohan clavó sus dedos en la carne allí también. Había una superestructura en su lado derecho. Sabía que tal vez ni siquiera tuviera la fuerza para liberar esta pieza. Gohan, detén esto ahora, ordenó Piccolo, justo cuando la sangre comenzaba a brotar de su lado derecho, mientras clavaba sus dedos contra sus costillas, enganchando más músculo. ¿Qué estás haciendo? Esto no, eso, huele, jadeó Gohan. Bueno, no lo digas. Dijo Dende, mirando con horror toda la sangre, y especialmente la herida hemorrágica en su hombro izquierdo. Déjame curarte. ¿Estás tratando de suicidarte de la manera más estúpida? Todo el cuerpo de Gohan convulsionó cuando comenzó a sacar la masa de músculo de su lado derecho. Era un nivel de dolor imposible. Con cada tirón, su brazo derecho se debilitaba. Incluso mientras vertía su fuerza en él, su miembro se debilitó y se debilitó. Finalmente, sacó el músculo hasta la mitad antes de luchar por mantener el brazo en alto. Tembló durante casi 10 segundos, todo el tiempo conteniendo la respiración, su rostro se puso rojo. Una mano verde se acercó y agarró el músculo. Haciendo contacto visual con Piccolo, asintió rápidamente, febrilmente, esperando hacer algo para obtener alivio. Con un gran tirón, los músculos fabricados se aflojaron. Su cuerpo se sentía vacío cuando se permitió que el vacío en su pecho, abdomen y hombro se abriera por primera vez en años. La sangre brotó de sus heridas abiertas antes de mirar hacia Dende, su cuerpo respiraba temblorosamente. Piccolo ahora entendía lo que estaba haciendo, eso era lo que podía decir. Había visto cómo sus músculos quemaban su cuerpo, y probablemente sintió cómo se escapaba la energía de ellos. Ya no podían mantenerse al día con su poder, tenían que ser eliminados si iba a luchar contra Broly. Ni siquiera podía hablar más, el dolor era demasiado. Todo lo que pudo hacer fue asentir y esperar que el namekiano lo entendiera lo suficiente. Cuando el pequeño Namekian enmarcado dio un paso adelante, sus manos curativas se movieron juntas con un brillo familiar, Gohan inmediatamente sintió el mismo calor de antes. Mientras la carne se restauraba lentamente, los músculos que habían desaparecido durante más de una década comenzaron a recuperarse lentamente. Estos músculos que ni siquiera habían existido en años comenzaron a crecer. Fue más allá del alivio cuando sintió la extraña sensación de su regreso. Por primera vez desde que tenía memoria, Gohan estaba completo de nuevo. Necesito ropa. Babidi. Ingrato. Esta criatura de Broly era una ingrata. Cada comando que envió fue ignorado. Cualquier poder que se había apoderado de él también, era tan grande que incluso su M fue despojada de su frente. Era desenfrenado, descontrolado y enloquecido por naturaleza. Como se dijo, no sabías lo que tenías hasta que se fue.
Esa criatura Saiyan, ahora en el proceso de aniquilar otra colonia humana, era el monstruo más grande que podría haber poseído, salvo el propio Majin Buu. Ahora ese monstruo estaba fuera de su control y era exasperante. El Supremo Kai y sus lacayos no eran rival para un monstruo como ese. Dabura habría sido un obstáculo para él en el mejor de los casos. Ahora aquí estaba, manteniendo las distancias, tratando de encontrar una manera de influir y recuperar algo que poseía durante décadas. Ahora no solo había perdido a Majin Buu, sino también a esta bestia Broly. Verdaderamente el universo mismo le estaba gastando una broma cruel. Él. El gran Babidi, hijo de Bibidi. El mago más grande del mundo. Alguien tenía que pagar por esto. Otra explosión estalló a la vista en la distancia cuando Babidi sintió que sus puños se apretaban furiosamente. ¿Y ahora qué? Su nave fue absolutamente destruida, y estaban atrapados en este miserable planeta con una máquina de matar que seguramente trataría de buscarlos para destruirlos también. Kai solo sabía a dónde fue ese idiota de Picoro, o si estaba vivo o muerto. No es que pudiera ayudar mucho con un monstruo como este. Maestro Babidi, dijo Dabura desde su lado. Los dos estaban en lo alto de una colina en las afueras de esta ciudad ahora devastada. Había una foto de un hombre de aspecto estúpido que también aparecía en carteles en todas partes, antes de que Broly los vaporizara en su ataque de violencia irracional. Más gritos resonaron desde abajo cuando otra explosión verde se disparó en la distancia. ¿Qué? Babidi espetó, sus puños cerrados con enojo, todavía enojado por el daño irreparable a su nave. Si no podemos controlar a Broly, ¿no tendría sentido formar una alianza temporal con los terrícolas y sus guerreros para intentar detenerlo? Si Broly continúa así, también nos matará. ¿Qué idiota era Dabura? No vio la imagen completa. Todavía era muy posible controlar a Broly. Se trataba simplemente de darle el incentivo adecuado a la bestia. Una vez que bajó la guardia, podría tomar posesión de su mente una vez más. En todo caso, estos terrícolas y saiyanos podrían ser útiles para distraer a Broly. Por supuesto, maestro Babidi, pero, deja de lloriquear, Dabura, ¿qué podría salir mal? Parece que te olvidas de que soy el mago más hábil y poderoso de todo el universo, dijo Babidi, su sonrisa apareciendo de oreja a oreja. Ya era posible vislumbrar su futuro. Un futuro con un esclavo como Broly. Sería increíble poder intimidar y destruir civilizaciones enteras. Incluso la lamentable Organización de Comercio Planetaria de Kohler sería, en el mejor de los casos, una molestia menor para él. Todo lo que necesitaba era una distracción de la escala y el alcance adecuados. Podría venir en casi cualquier forma, y luego podría volver a aferrarse a la mente de Broly. Todo ese poder sería suyo para poseerlo. Pero fue cuando miró hacia Dabura, esperando una respuesta, que Babidi comprendió que algo más estaba sucediendo. El señor demonio de ojos de serpiente solo estaba mirando a la distancia, sus ojos se abrieron con lo que fuera que estaba sintiendo. Apenas impresionó a Babidi. ¿Qué pasa, patán rojo? Solo cuando Dabura permaneció en silencio, el pequeño mago comenzó a darse cuenta de lo importante que era esto. Un nuevo poder, dijo finalmente Dabura. Sea lo que sea, es inmenso. Lentamente, Babidi volvió a sonreír. Bueno, eso fue muy interesante. Troncos del futuro. Había sido demasiado ver a su padre así. Indefenso y a merced del destino. Cuando finalmente falleció, escuchó el dolor que había sentido toda su vida en su propio tiempo, personificado en su yo más joven. Un yo más joven que nunca había conocido la lucha que tenía. Este Trunks había vivido una vida cómoda, llena de delirios de seguridad, o de los héroes siempre superando a los malos. Ahora su padre estaba muerto y el mejor amigo del niño también. Fue difícil para él, pero no podía imaginar lo difícil que sería para su otro yo. Ambos tenían la sangre de su padre cubriendo sus ropas, de cuando intentaron desesperadamente detener el sangrado, de regreso a la tierra. Había tanta sangre, el mayor de los Trunks sabía en el fondo que su padre había perdido demasiada. Incluso el cuerpo de un Saiyajin tenía sus límites. Pero como un niño, creía que de alguna manera la fuerza de voluntad de su padre lo empujaría a superarlo.
No importa qué tan mal se pusieran las cosas, siempre podía mirar a su padre como la roca, el que siempre haría lo que fuera necesario, y siempre encontraría la manera de simplemente lograrlo. Pero nada siguió para siempre. Había sido imposible no llorar. Después de todo el tiempo que había pasado con su padre, después de lo honorable que había sido un hombre, era imposible no sentir su muerte en el fondo de su alma. Era como ver a Tien morir de nuevo y no podía hacer nada al respecto. Justo cuando estaba indefenso para detener la muerte de Goku. Pero sus lágrimas no eran tan abundantes como las del niño que perdió al padre que había estado allí toda su vida. Incluso ahora, su yo infantil yacía sobre el cuerpo de su padre, sollozando silenciosamente. No podía hacer nada más que estar allí. Pero incluso entonces, las cosas iban tan rápido que tendría que seguir adelante rápidamente. Esto no había terminado. Ese monstruo ahora estaba allí abajo destruyendo Satan City, y podría mudarse a West City a continuación. En este momento, todo lo que Trunks estaba agradecido era que su madre y su hermana pequeña todavía estaban en el torneo, y no en la corporación Cápsula. No es que importara si no pudieran detenerlo con este monstruo. Todos juntos apenas habían hecho nada para detenerlo. Incluso ahora no sabía exactamente qué podían hacer, pero tenían que hacer algo. En este momento solo estaban tratando de juntar lo que quedaba de ellos mismos. ¿Qué más podían hacer? Iba a ser otra carga tan pronto como estuvieran listos. Sacando una cápsula de su bolsillo, Trunks golpeó la parte superior de la tapa, antes de tirarla a un lado. En un puff, apareció su espada, todavía en su vaina. Sabía que necesitaría esto de todos modos. En este momento dudaba que incluso le cortara la piel a ese titán de allí. En este momento, lo único que sabía Trunks era que algo tenía que detener a ese monstruo, antes de que le hiciera a otra persona, lo que acababa de pasarle a él y a su familia. Millones ya estaban sufriendo y muriendo en la tierra. Odio estar tan indefenso. Solo, necesito encontrar mi fuerza. Trunks volvió la cabeza y escuchó un grito terrible. Su yo más joven levantó la vista del cadáver de su padre, lloriqueando varias veces. Cuando el sonido regresó como varios gruñidos, Trunks sintió que sus ojos se agrandaron ante lo que estaba mirando. Gohan se estaba arrancando las entrañas. ¿Qué clase de psicópata infernal hizo eso? Era más difícil ver qué estaba pasando exactamente, pero no era psicológicamente sólido. Cuando Piccolo y Dende se movieron para intervenir, Trunks simplemente negó con la cabeza. ¿En eso iba a tener que confiar en una batalla contra Broly? No solo un monstruo, sino también uno trastornado y automutilado. Todo lo que quedaba era el monstruo enloquecido, Piccolo y él mismo. ¿Cómo iban a detener esa cosa ahí abajo? Quizás podría usar su máquina del tiempo para viajar al pasado y encontrar cualquier cosa. No parecía haber demasiadas opciones para ellos. Incluso si reunieron las Dragon Balls, ¿entonces qué? Los androides, al menos podía entender su poder. Incluso si sus mentes enfermas estuvieran sintonizadas solo para matar, también podría comprender sus motivos. Había vivido en un mundo diezmado por monstruos, pero nada como esto. Broly parecía decidido a matar a todos, al igual que Cell. Él nunca entendió a Cell tampoco, ni tampoco a Bojack. Era como tratar de entender la motivación de Gohan, el Gohan de su línea de tiempo. ¿Por qué matarías a todos? ¿Qué sacaste de eso? Todos eran simplemente monstruos con un solo propósito. Y uno de ellos, finalmente lo alcanzó y mató a su padre. Fue doloroso admitirlo, le dejó incluso un dolor en el pecho, pero era la verdad. Pero necesitaba armarse de valor. Trunks miró hacia su yo más joven y casi hizo una mueca de dolor. Si fallaba, sería todo lo que quedaba. Tendría que encontrar a su madre y su hermana y escapar. Escapa al futuro. Gohan, más lento. Gritó la voz de Dende, atrayendo la atención de Trunks hacia un familiar resplandor de Super Saiyan. Tan pronto como lo vio, sintió que algo profundamente trastornaba el mundo que lo rodeaba. Le tomó solo un momento darse cuenta, mientras sus ojos se abrían. Fue Gohan. Videl. Era difícil, acaba de sentar allí, en alguna sala de espera de los médicos afín, proveyendo de ella cuál era su diagnóstico completo.
Hasta ahora, ella ya podía adivinar que iba a necesitar un collarín y que podría necesitar una varilla en su pierna izquierda. Las cosas tampoco se veían bien para sus costillas, probablemente necesitarían ser vendadas durante meses. Significaba no entrenar en todo ese tiempo, lo que significaba que solo disminuiría sus ya inferiores habilidades. Hasta ahora había visto la televisión en su habitación durante horas, viendo repeticiones del torneo mundial de artes marciales. Cada vista que vio fue una repetición de su lucha contra Spopovich, tratando de determinar qué había sucedido. ¿Dónde se había equivocado? Ella lo había golpeado tantas veces y tan mal. Incluso había pensado que lo había matado en 2 momentos, y nada de eso parecía importar. No había nada que pudiera haber hecho, simplemente estaba débil. Lo peor de todo, había sido ese monstruo el que subió al ring y la salvó. La idea hizo que se le erizara la piel, especialmente cuando lo vio entrar al ring en los vídeos. No solo había derrotado a Spopovich, lo había destruido por completo con varios movimientos simples. La diferencia de poder que poseía en comparación con ella debe haber sido insuperable en su vida. La hizo temblar ante la idea, completamente abatida ante la idea. Ella había sacrificado tanto para hacerse más fuerte. Ella había sometido su cuerpo a muchos abusos. Había pasado mucho tiempo lejos de sus amigos, su padre y su hija para tratar de lograrlo. Luego llegó a probarse a sí misma, ni siquiera podía derrotar al monstruo que la había humillado. Era tan estúpida por pensar siempre que tenía una oportunidad. Probablemente se merecía lo que le había sucedido. ¿Qué la hizo pensar que alguna vez marcaría la diferencia? Con cosas como Gohan y el que lo venció en la siguiente ronda, ella fue completamente patética. Todos tan débiles como ella eran patéticos, ya que todos ellos siempre estarían a merced de estas cosas. La fuerza lo era todo, y ella no tenía ninguna. Fue lo suficientemente doloroso después de su cuarta visión de su derrota, que Videl sintió lágrimas calientes en los bordes de sus ojos. No valgo nada. Hubo un ruido ahogado que intentó escapar de su pecho, pero logró repelerlo. La única razón por la que encontró la fuerza suficiente para dejar de sollozar abiertamente fue porque su hija estaba acostada allí, durmiendo la mitad en su cama y la mitad en una silla colocada a un lado. Pan era HR niña, y de nadie más. A veces se sentía lo suficientemente fuerte como para hacer cualquier cosa cuando estaba cerca de Pan, pero todo eso se había roto en el torneo. Su hija le gritaba desde las gradas, rogando por su vida en su nombre. Una toma de las imágenes incluso la mostró, la mirada de puro tormento y pavor en el rostro de la niña cuando estaba viendo cómo se desarrollaban las cosas. Peor fue cuando él entró en el ring. Ni siquiera podía proteger a su hija de esa cosa. Luego se involucró en su vida, como si perteneciera allí. Apenas había visto a sus 2 mentores y sabía que probablemente nunca los volvería a ver. Nunca había matado a su padre delante de ella, y todo el tiempo su hija solo miraba, como su amiga actuaba como un dictador. En silencio, movió su brazo sano para sostener suavemente la cabeza de su hija. Si Pan no la necesitara, ya habría hecho algo más drástico. Todas las personas débiles que la rodeaban eran tan ajenas a ella, que ninguna de ellas comprendía ni le importaba. Su padre era aún más débil que ella, y se hacía pasar por un hombre macho, un líder mundial como luchador. Sus ojos continuaron ardiendo, y esta vez los cerró con fuerza mientras varias lágrimas se derramaban. Fue fácil decirle durante años que de alguna manera era mejor que su padre. Ahora era obvio que ella era como él. Alguien que pensaba demasiado en sí mismo, y en realidad era solo una persona desechable, cuyo único valor era ¿qué? ¿Ser entretenimiento para monstruos? Ahora estaba muy claro que su padre no había derrotado a Cell, y cuando lo habían descartado del ring, lo habían derrotado de verdad sin ningún esfuerzo. En la televisión frente a ella, sin siquiera darse cuenta, la cobertura había cambiado por completo. Ahora estaba mirando lo que una vez fue Central City. Se fue. Todos los edificios importantes habían sido derribados, parches de fuego al azar consumían la mayor parte de la ciudad. Cadáveres y pedazos de cadáveres cubrían todos los disparos de las calles o de los helicópteros. Era horrible, era como todas las fotos que había visto cuando los Saiyajin destruyeron East City, o cuando Cell aterrorizó al mundo.
Había un monstruo que estaba haciendo todo esto. Hasta ahora, estamos confirmando que es una criatura que está causando todo el caos y la carnicería. Parece que se está moviendo de ciudad en ciudad. Por ahora recomendamos que si estás dentro de un asentamiento, trata de dispersarte. Por favor, cuida a tus seres queridos y rogad a Dios que algo nos salve de este horror. En silencio, acarició la cabeza de Pan con más fuerza, sin siquiera darse cuenta. Pan, moviéndose lentamente, la miró con sus grandes ojos azules. «Mamá», susurró, sus ojos mirándola, tratando de hacer contacto visual. «Vuelve a dormir», susurró Videl, antes de volver su mirada hacia la televisión. Lo mejor sería que su hija no viera esto. Sin embargo, lo peor es que no había nada que pudiera hacer al respecto. No solo estaba atrapada en esta maldita cama, estaba completamente indefensa, incluso sin sus heridas. Lo único que podía imaginar en ese momento era a toda la gente gritando, corriendo por sus vidas y tratando de proteger a sus seres queridos. Entonces, pudo imaginarlos a todos muriendo con un simple gesto, como si no estuvieran allí. Como cuando su madre murió en East City. Hubo un ruido ahogado que hizo cuando vio que Satan City también ardía. La mayor parte de la ciudad ya estaba reducida a escombros. Pero no fue solo la ciudad lo que la hizo ahogarse. Allí, en las afueras de la ciudad, frente a una cámara de televisión, estaba su padre. «Papá, no, por favor. Por una vez, conténgase, por favor». Pronto, ella estaría realmente sola. Solo sería su hija y nada más. Erasa y Sharpener vivían en Satan City, y su padre volvía a entrar como un tonto delirante. Mirando a Pan, aún con lágrimas en los ojos, trató de sonreír. «Está bien, cariño», se atragantó. «Por favor, vuelve a dormir. Todo va a estar bien». Pan miró la pantalla, sin embargo, antes de mirar a su madre, ella era tan inocente como siempre. Con una pizca de sonrisa, la niña tomó la mano de su madre y la miró fijamente. «No te preocupes, mami, el señor Gohan detendrá al hombre malo». Ella realmente lo creía. ¿Que de alguna manera Gohan iba a aparecer y ayudar a salvar el mundo? ¿Por qué iba a hacerlo? Él mismo era otro de los monstruos alienígenas. En todo caso, iba a ayudar a esta bestia. Vuelve a dormir, cariño», respondió Videl, tratando de devolverle la sonrisa, mientras sus mejillas se movían, solo que más lágrimas brotaron. Solo podía esperar que estas cosas le perdonaran a su hija. «Picoro, necesito ropa». Estaba claro lo que estaba pasando. Picoro miró los implantes desechados antes de volver a mirar a Gohan, su cuerpo finalmente sanó por completo. Al principio, él y Dende no lo habían entendido, quizás Dende todavía no lo entendía. Los implantes de Gohan consumieron demasiado de su poder y literalmente le causaron dolor y quemaduras en el cuerpo. Había sido algo que Picoro había visto de primera mano. El dolor no debe haber sido un impedimento para él, y Picoro podía adivinar por qué. El dolor de perder a Goku y Goten también golpeó a Picoro. La muerte de Vegeta solo se sumó a la tragedia. Incluso si quería probarse a sí mismo contra Goku, incluso si los había traicionado, Gohan tenía razón, era su amigo. Sin importar las diferencias que tuvieran, Goku había sido su mejor amigo. Incluso había ayudado a entrenar a su hijo, y Goten era un niño bueno e inteligente. Tal vez si no hubiera sido tan egoísta, Goku y Goten todavía estarían vivos. Sería algo que estaría con él durante mucho tiempo si lograban superar todo esto con vida. Se habían enfrentado a probabilidades imposibles juntos, contra Raditz, luego contra Freezer, luego Cell, luego incluso Bojack. Una vez su mayor enemigo, una vez alguien para quien literalmente nació para matar, Goku había logrado mostrarle lo que era tener un verdadero amigo. En sus celos y frustración, se había convertido en eso. Nunca podría pagar la deuda que acababa de contraer con Goku. Peor aún, sabía que si Goku regresaba, lo perdonaría. Era algo que tanto deseaba como odiaba. Quería ser perdonado porque Goku era su amigo. Sin embargo, no quería ser perdonado al mismo tiempo, porque no se lo merecía. Lo que Gohan había dicho también era cierto antes, se suponía que él también era su amigo. Era algo que nunca había buscado, en todo caso, solo había querido asegurarse de que Gohan se mantuviera a raya. A cada paso, Gohan lo sorprendía.
Cuando se conocieron, él era un rudo asesino de planetas, con poca o ninguna consideración por ninguno de ellos, y menos por él. Pero luego comenzaron a entrenar, e incluso sin palabras, Picoro comenzó a entenderlo. En la cámara del tiempo, entendió de dónde venía el orgullo de Gohan, y de dónde provenía su dolor de muchas maneras. Entonces sucedió Turles. A pesar de casi adorar al hombre que Picoro sabía que Gohan veía como padre, a pesar de traicionar a Goku para unirse a él, Gohan había hecho lo correcto, quizás por primera vez en su vida. Libró una batalla que no pudo ganar, y ganó a pesar de las probabilidades, y ganó a pesar de su relación con su oponente. Fue una victoria que Picoro nunca podría haber visto venir. No sabía cuándo comenzó a pensar en Gohan como un amigo, si fue cuando el joven se abrió lentamente antes de que llegara Turles, o después de que comenzaron a entrenar cuando se negó a ver a Goku, pero Picoro sabía que se hicieron amigos. Lo peor era que quizás él era el único en quien Gohan confiaba, más allá de su madre Kitty. Una confianza que se hizo añicos cuando se hizo a un lado, ayudando en el plan de ese idiota de Kai. Cuando se enfrentó a Gohan, pensó que era lo suficientemente fuerte. Mejor aún, tenía todos sus movimientos. Pero él no tenía la pasión por la batalla, no como la tenía Gohan. Cuando Gohan le arrancó los brazos, no solo se decidió la batalla, sino que le mostró algo sobre Gohan que se había encendido dentro de él en el último día. Se preocupaba por Goku. De una manera extraña, mientras su cabeza estaba siendo golpeada contra el anillo de piedra, Picoro estaba orgulloso de saber que Gohan finalmente había avanzado en su vida. Por supuesto, su felicidad se vio dominada por una serie de ataques que amenazaron su vida. Dejado en el ring, dejado al destino, Picoro se quedó para reflexionar. En ese reflejo, no vio lo que quería. Todos tenían su papel, incluido él. Picoro levantó la mano y supo exactamente qué tipo de atuendo necesitaba Gohan. En un destello de blanco, el Saiyajin se puso de pie con un ki de combate vestido de naranja, botas azules y un cinturón azul abrochado alrededor de su cintura, junto con una camiseta azul debajo. Aunque asumió que Gohan no quería las muñequeras. Casi esperaba que una mirada molesta regresara a él por el joven Saiyajin, dada su actitud hasta hace tan poco tiempo. Sin embargo, tan pronto como Gohan miró hacia abajo, se congeló en su lugar, mirando la ropa por una larga serie de momentos. Mirando hacia Picoro un momento después, el joven tenía una mezcla de gratitud y tristeza escrita en su rostro. Ambos fueron una sorpresa para Picoro, pero realmente no deberían haberlo sido. Gracias, logró finalmente Gohan. El aire a su alrededor se volvió casi estático un segundo después. La energía se arremolinaba a su alrededor y un remolino de energía dorada surgió del suelo. Las grietas entre las baldosas de piedra que componían el mirador comenzaron a brillar intensamente. Finalmente, el cabello de Gohan se volvió dorado y la fuerza estalló en todas direcciones. Era difícil permanecer inmóvil. Ondas de fuerza vinieron rodando desde el medio. Remolinos de polvo y energía cayeron en cascada de Gohan. Había sido inesperado, y Dende fue enviado volando de regreso, chocando contra el señor Popo, que había estado tratando de limpiar el jardín de sus invitados cibernéticos recientes y no invitados. Concentrándose en su rostro, Picoro solo vio una seriedad impasible. Le tomó solo una fracción de segundo darse cuenta de qué era. Antes de que pudiera encontrar su voz, la electricidad rebosaba alrededor de Gohan y su poder se disparó. Su cabello se arqueó hacia arriba y sus músculos parecieron abultarse antes de apretarse contra su cuerpo. Otra ola de fuerza explotó de Gohan. Las nubes que rodeaban el mirador se dispararon, provocando tormentas eléctricas cuando la estática en las nubes reaccionó al poder que se agitaba a su alrededor. De repente, Picoro se dio cuenta. La muerte cercana de Gohan, y su cuerpo finalmente restaurado, lo había mejorado como un luchador como Picoro nunca podría haber imaginado. Incluso cuando Dende comenzó a curar a Gohan, Picoro pensó que ya había muerto. Era tan fuerte como lo sintió cuando desató toda su fuerza contra Broly, 2 veces. El único que ha hecho daño al gigante, en absoluto, fue Gohan cuando explotó hacia adelante con ataques de poder ocultos como este. Sin embargo, esto no estaba oculto ni reservaba energía ahora. Dando un paso adelante, caminando hacia el borde del mirador,
Gohan no le dijo una palabra a nadie. Espera, ¿se va? Pero oh no. Gohan. Detente. Broly. Otra explosión resonó alrededor de la ciudad cuando Broly se rió, viendo como la escuela secundaria local estallaba en llamas, antes de explotar en todas direcciones. Cualquiera que se escondiera dentro del edificio encontró su destino. Incluso en la nube de escombros, Broly podía ver cuerpos y partes del cuerpo esparcidos entre las tuberías, las paredes y los marcos. Objetivos más lamentables, presas más fáciles. No era tan entretenido como cazar una presa real. Kakaroto había sido una muerte tan satisfactoria como siempre había esperado. Solo deseaba haber llorado como lo hacía cuando era un bebé antes de asfixiarlo con su bota. Atormentarlo antes de morir también había sido una sensación increíble. Especialmente cuando mató a su odioso mocoso y mutó al otro. Fue Kakaroto quien despertó su poder, solo verlo trajo tanto odio, tanto resentimiento, que no pudo ser contenido. Liberarse del hechizo de esa lamentable criatura de Babidi fue una sensación increíble. Finalmente, al estar desencadenado, podía matar lo que quisiera, y podía disfrutarlo. Deseaba que el pequeño alienígena amarillo fuera su próxima víctima, mataría a todos los animales de este mundo hasta que encontrara al pequeño brujo miserable y lo matara él mismo. Una muerte personalizada era el único medio de disfrutar ese tipo de matanza. En verdad, podría haber destruido este miserable páramo de un planeta a estas alturas. Sería fácil y ya sabía que sobreviviría. La muerte de un planeta no significó el fin de su poder. Incluso cuando era un niño, todavía podía recordar lo que le dijo su padre. Era una leyenda, un dios según los estándares de su propia gente, y se demostró una y otra vez. No hubo amenazas para él en toda la creación, ni hubo nada que pudiera surgir para amenazarlo. Ser una leyenda era ser más que mortal. Incluso cuando Cooler había destruido todo un mundo con él, en el centro del ataque supernova, Broly todavía estaba protegido por lo que era. El orbe de energía pura lo salvó y lo envió a toda velocidad a través del cosmos para recuperar su fuerza. Con una sonrisa en su rostro, Broly volvió a levantar la mano, formando otro orbe de energía. Quería escuchar los gritos de las pequeñas criaturas inútiles de abajo. Estaban tan débiles que le disgustaban. En el fondo de su mente, recordó que todavía tenía que matar al hijo de Vegeta. Separarlo pieza por pieza sería un momento satisfactorio. Quizás después de terminar, mataría a una docena de lugareños en celebración. En cierto modo, era insoportable saber que no podía matar a todos los que quería tan rápido. La sola idea de que alguien pudiera evadirlo, por poco tiempo que fuera, lo ponía furioso. Para enfriar su furia, arrojó su onda de energía a las calles de abajo. Justo como había querido, escuchó los gritos de los terrícolas abajo. Gritaron sin importar cuán inútiles fueran, como si esperaran que cambiara su destino. Fue delicioso escucharlo. Mientras gritaban, Broly se rió. Su terror casi podía ser absorbido por el aire, y la sensación que le produjo fue indescriptiblemente placentera. Estaba triste después de tantos años de ser la mascota y la sirvienta de Babidi. Con su sonrisa regresando, Broly levantó su mano en el aire, formando otro ataque. ¿Cuál es? Matar a continuación, reflexionó, mirando a los lugareños con ojos hambrientos. Había tantos entre los que elegir. Quería que sufrieran solo por ser. Cada instinto que se le había negado durante tanto tiempo, especialmente la sed de sangre, clamaba por estar satisfecho. Con otra risa, preparó su asalto, hasta que lo sintió. Algo en la distancia, donde no podía precisar, pero lo sintió. El surgimiento de un nuevo poder. Gohan. Tan pronto como la ropa apareció en su cuerpo, Gohan se miró a sí mismo en casi silencio. El Namekiano fue, pensativo, sino cruel. No fue hace mucho tiempo que habría escupido por tener que usar un ki como este otra vez. Goku, Kakaroto, era un simplón que no era digno de su respeto. Valía la pena temerle debido a su gran poder, pero nunca merecía su respeto. Había sido un debilucho en mente, el lugar más importante de todos. Un hombre blando que siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo. Ahora, mientras miraba el Ji, Gohan se sintió orgulloso de tener la oportunidad de usarlo. Había oído hablar de las batallas climáticas que había librado. Había derrotado a Vegeta en este mundo.
Había derrotado a Frieza en Planet Namek. Luego hubo batallas contra organismos artificiales, contra los cuales él también triunfó. Luego, lucha contra una bestia legendaria, el poderoso pirata Bojack. Pero lo que había hecho más allá de todo eso, había sido un padre para su hijo, Goten, y un esposo para su esposa, Kiki. Y si Gohan no hubiera sido tan reacio, podría haber tenido la oportunidad de ser un verdadero padre para Gohan. Los dioses saben que lo intentó. Como siempre dijo, nunca se rindió. Incluso al final, nunca se había rendido. Incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra, siguió luchando. Flexionando su hombro recién restaurado mientras estaba de pie, Gohan sintió sensaciones que no había experimentado desde que era un niño. Los músculos reales respondieron con una gran fluidez, lo hizo sentir casi como si fuera joven nuevamente, pero lo más importante, lo hizo sentir que podía hacer cualquier cosa. Ya no había obstáculos, los únicos obstáculos que había, eran los que él mismo había inventado. Al inhalar, sintió una ráfaga de energía subir a través de su cuerpo, todo a su alrededor el vigía pareció responder. La luz brotó de entre las grietas de los azulejos a su alrededor mientras el polvo, la luz y la fuerza brotaron de su centro. Cuando su cabello se volvió dorado y sus ojos cambiaron a azul verdoso, Gohan se sintió revitalizado como nunca antes. Sus músculos respondieron al poder de forma natural, no hubo dolor ni rigidez. A pesar de todo, su cuerpo lleno de cicatrices de batalla, su mejor compañero, sabía en lo que estaban a punto de embarcarse y lo alimentó con toda la fuerza y el poder que necesitaba. Se sintió bien. Mirando hacia Piccolo, un hombre al que casi había matado solo unas horas antes, sintió aprecio. Las palabras aún eran difíciles de formar para él, agradecer a alguien nunca fue su punto más fuerte. Al principio quería casi arrastrar las palabras, pero conocía a Piccolo. No había necesidad de nada prolijo. Gracias. Sin más vacilaciones o restricciones, Gohan llevó las cosas al siguiente nivel. Rayos de relámpago se encadenaron alrededor de su cuerpo, y sintió tremendas cantidades de energía fluyendo a través de su cuerpo, completamente ininterrumpido. El suelo a su alrededor brillaba aún más intensamente. Oleadas de puro poder cayeron en cascada de su forma, lanzando a Little Green al pequeño asistente en el lookout. Las plantas del jardín y los árboles volaron salvajemente con el poder que ahora fluía de Gohan. Las mismas nubes en el cielo alrededor del mirador comenzaron a girar a su alrededor, disparando un rayo dentro de sí mismo mientras respondía a su energía. A pesar de todo el poder, no se sentía tenso, se sentía como si de alguna manera fuera más ligero que el aire. Por primera vez en su vida, Gohan supo que estaba luchando por alguien más que él mismo y sus propios deseos egoístas. Se trataba de algo más que él. Incluso reemplazó a su familia. Su padre no solo murió por él o por Goten. Su padre murió por todos en este planeta. A pesar de todos sus defectos, de todas sus simples visiones del universo, Gohan había vivido entre ellos durante años. Los había visto por lo que eran, por todo su bien, su maldad y su apatía. Pero él sabía una cosa, y era algo que sabía que su padre también vio. Estas personas merecían una oportunidad en sus vidas. Al igual que todas las personas que había matado en su vida, merecían una oportunidad en la suya. Nadie merecía que alguien con más poder se lo quitara todo. Su tiempo en el planeta Trip le mostró suficiente de eso. Le mostró suficiente miseria, dolor, sufrimiento, muerte y esclavitud. Pero, sobre todo, sabía que había sido responsable de miles de millones de casos. No esta vez. Esta vez iba a ser diferente. Caminando hacia el borde del mirador, Gohan sintió que su corazón se aceleraba. Detendría a este monstruo por los vivos y los muertos. Para las víctimas de Broly y las suyas propias. Esta fue su pelea. Si las cosas hubieran sido diferentes, habría terminado exactamente así, cosa que ahora ataca la Tierra. Habría sido él, destruyendo mundos sin pensar para Paragus. El monstruo realmente encarnaba todo lo que su padre hubiera querido. Lo detendría, al igual que detuvo a su padre. Gohan. Detente. Fue solo después de que escuchó gritar a Piccolo, que volvió su atención. Con un giro brusco de su mirada, vio acercarse al Namekiano, su preocupación clara.
No puedes ir solo, necesitamos un plan, dijo Picoro rápidamente. Vamos a usar las Dragon Balls en Namek, no importaba. Cuanto más tiempo pasarán, peor se pondría la Tierra. Era más probable que extendiera su caos y destrucción a más partes de la Tierra. Incluso si quisiera salvar a todos, la idea de que su hija muriera por ese bruto era completamente inaceptable. Picoro tiene razón, interrumpió el anciano Trunks. No puedes bajar sin nosotros, te matará, incluso con todo ese poder. Era casi risible que el hombre de cabello púrpura quería a él para contener. Mirando al joven, luego de vuelta a Picoro, Gohan simplemente negó con la cabeza. Así tiene que ser, dijo finalmente. Sé lo que es ese monstruo ahí abajo. Yo, mi primer mentor, fue su padre. Sé cómo pelea, y sé cómo piensa. Sé lo que quiere. Mirando hacia el cielo lleno de nubes más allá, Gohan sintió que su corazón aceleraba, justo cuando su aura estallaba. Morirás si bajas allí, Gohan. Las palabras de Picoro eran pesadas en su mente, casi se estremeció, pero se detuvo. No, no moriría si bajara allí. No había gloria en esto, pero ciertamente no moriría. Por un momento, casi quiso decirle a Picoro que no podía morir, pero se abstuvo de hacerlo, aunque solo fuera porque pensarían que se había vuelto loco. No voy a bajar allí para morir, Picoro, dijo Gohan después de un momento, girando la cabeza ligeramente hacia la izquierda y hacia atrás. Me voy a vivir allí. Con eso, Gohan se lanzó desde el lado del mirador, cayendo por la torre a gran velocidad. Por un momento cayó en caída libre, totalmente sin la influencia de su poder. Extendiéndose a través de la tierra, sintió el poder de Broly y se afinó. En un destello de energía Super Saiyan, el cuerpo de Gohan se convirtió en un faro dorado en el cielo. Segundos después, despegó con toda su fuerza. Como si entendieran la naturaleza de su camino, las nubes se separaron a su alrededor, abriéndole paso a través de los cielos de la tierra. Gohan sabía que él y el hijo de Paragus tenían sus destinos entrelazados. Solo uno de ellos podría sobrevivir, si es que alguno de ellos sobrevivió.